Bueno, vamos a hacer el ejercicio 23 de la unidad 6. Antes de arrancar el ejercicio, no sé si vieron que justo antes del ejercicio 22, en realidad, la unidad dice apartado 6.2.5, propiedades coligativas. Entonces vamos a arrancar a discutir un poco qué son las propiedades coligativas antes de ver el problema en sí. Las propiedades coligativas son propiedades de soluciones que dependen únicamente de la identidad del solvente y del número de partículas disueltas. En este esquema que tenemos acá, a la izquierda podemos ver un solvente puro y a la derecha una solución donde el solvente está representado con azul y el soluto con rosa. Entonces, ¿quién es el compuesto azul? Va a ser importante para las propiedades coligativas, más no va a ser importante la identidad del soluto rosa, sino la cantidad de partículas que existen del mismo en la solución. Otra cosa importante, otra característica importante de las propiedades coligativas es que a nivel microscópico están relacionadas con un cambio de entropía y de energía libre Gibbs de la solución respecto a la del solvente puro. En esto vamos a ahondar muy por arriba, pero lo vieron ya en la teoría. Bueno, propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Tenemos el descenso de la presión de vapor, el ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. En el problema 23 vamos a ver que nos van a preguntar por estas 4 propiedades, así que vamos a leerlo. El cloruro de calcio se disuelve en agua, dando iones cloruro y calcio. Considerando que la sal se encuentra completamente disociada, calcule para una solución 0,55 molar de cloruro de calcio en agua, la presión de vapor de la solución a 25 grados centígrados, lo cual se relaciona con el descenso de la presión de vapor, el ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica a 25 grados. Entonces, volvamos un segundo a lo que definimos hace unos segundos, que es que las propiedades coligativas van a depender de la identidad del solvente y de la cantidad de soluto que haya disuelto en el mismo. Entonces, el problema arranca diciéndonos quién es el solvente, es agua, y también nos dan una serie de parámetros característicos de este solvente, como la presión de vapor del agua pura, una Kc, que es la constante crioscópica, y una Ke, que es la constante bulloscópica. Por otro lado, en cuanto a la concentración de soluto, bueno, nos dan la molalidad, se me adelantó un cuadradito, pero lo voy a dejar, y además es importante que nos dicen que es cloruro de calcio. No porque sea importante que sean cloruros y calcios, sino porque cuando hablamos hace un rato de las propiedades coligativas, dijimos que depende de la cantidad total de partículas que hay disueltas. ¿Qué pasa? El cloruro de calcio es un sólido iónico. Al disolverlo en la sal, se disocia completamente. Entonces, por cada mol de cloruro de calcio, se van a generar 3 moles de partículas en realidad. Es decir, 3 moles de iones. Por lo tanto, una solución 0,55 molal de cloruro de calcio, en realidad es una solución 1,65 molal de iones. Entonces, a fines prácticos nos daría lo mismo si dijera cloruro de calcio, cloruro de magnesio, sulfato de potasio o cualquier otra sal para que valga esta relación de 3 moles de iones por cada mol de sal. Sin embargo, no nos daría lo mismo que el soluto fuera, por ejemplo, cloruro de sodio, donde solo tenemos 2 moles de iones por cada mol de sal, o incluso si fuera un soluto covalente como la glucosa. Bien. Habiendo dicho esto, habiendo identificado cuál es el solvente y cuánto soluto tenemos, vamos a charlar un poco de cada una de las propiedades y ver cómo podemos calcularlas con los datos del problema. Entonces, la primera propiedad que nombramos fue el descenso de la presión de vapor, que básicamente lo que dice es que la presión de vapor de una solución a una cierta temperatura va a ser menor a la del solvente puro a la misma temperatura. Esto no vale para cualquier solución, sino que es válido para una solución ideal donde el soluto es no volátil. Recordemos un poco qué quiere decir una solución ideal. Es aquella donde la entalpía de disolución va a ser 0 y además donde se va a cumplir la ley de Raoult. La ley de Raoult, ¿qué decía? Bueno, que la suma de las presiones parciales va a ser la presión total. En este caso podríamos llamar A al solvente y B al soluto. Pero, ¿qué pasa? Dijimos que el soluto es no volátil, por lo tanto, la presión parcial de B, que es la del soluto, va a ser 0.
Por lo tanto, la presión total de este sistema va a ser la presión de A. Ahora, otra cosa que dice la ley de Raoul es que podemos escribir una presión parcial como la presión del componente puro por su fracción molar. Entonces, la presión del agua en este caso va a ser la presión del agua pura multiplicada por la fracción molar del agua en esta solución. Que esta fracción molar a su vez se puede calcular si queremos como 1 menos la fracción molar del otro componente, es decir, del soluto. Como la fracción molar del agua siempre va a ser menor a 1 en una solución, entonces vemos claramente acá que la presión de vapor de, agua o cualquier solvente que tengamos, ¿no? En una solución va a ser menor a la presión de vapor del solvente puro. Ahora, también podríamos mirar esto en el diagrama de fases de la siguiente manera. Podríamos construir una curva de valores de presión de vapor para la solución a cada una de las temperaturas, y obtendríamos esta curva punteada que está acá abajo. Ahora, si nos paramos mirando a una temperatura en particular, supongamos que acá, no sé qué temperatura puede ser, pero bueno, marcamos una temperatura y vemos que a esta temperatura, para la línea negra, que es la curva de equilibrio líquido-vapor del solvente puro, la presión es mayor a 1, sin embargo, para la línea punteada, que es la curva de equilibrio líquido-vapor de la solución, vemos que la presión es menor a 1. Es decir, nuevamente lo mismo, la presión de vapor de la solución va a ser menor a la presión de vapor del solvente puro para cualquier temperatura. Bien. Ahora sí, vamos a lo que nos pide el problema. ¿Cuál es la presión de vapor de la solución a 25 grados centígrados? Bueno, para esto vamos a tener que usar esta ecuación que nombramos antes, y vamos a necesitar tener los datos para poder llenarla, ¿no? Entonces dijimos que vamos a necesitar la presión de vapor del agua pura, y también vamos a necesitar conocer la fracción molar del soluto. Bueno, eso es muy fácil. El primero es dato del problema. Y el segundo, simplemente hay que expresar la concentración total de iones que teníamos en molaridad como una fracción molar. Para eso, recordemos, dijimos M es 0,55 molar para el compuesto, pero la molaridad de iones en realidad es 3 veces ese valor, es decir, 1,65 molar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como la molaridad es moles de soluto por miligramos de solvente, en esta solución hay 1,65 moles de iones por cada miligramos de agua. Viendo entonces al cálculo de la fracción molar, fíjense que es nada más moles de soluto sobre moles totales. Moles de soluto en miligramos de agua son 1,65. ¿Cuántos moles de agua hay en miligramos de agua? Bueno, nada más hay que dividir la masa de agua, que es 1000, dividido la masa molar del agua, que es 18. Si hacemos esta cuenta, obtenemos 0,03, que es la fracción molar del soluto, de los iones. Y ahora simplemente tenemos que poner eso en la ecuación anterior y obtenemos que la presión de vapor de esta solución a 25 grados va a ser 23,07 torr. Bien, punto A, terminado. Podemos pasar a la siguiente propiedad coligativa, que es el ascenso bulloscópico. Entonces, el ascenso bulloscópico es una consecuencia directa del descenso de la presión de vapor. Lo podemos mirar de nuevo, mirando la misma curva que acabamos de analizar en el diagrama de fases. Comparemos la curva punteada de equilibrio líquido-vapor de la solución con la curva negra de equilibrio líquido-vapor del solvente puro. Ahora, en vez de pararnos a una misma temperatura y ver qué pasa con las presiones, parémonos a una misma presión, por ejemplo, a la presión normal, que es una atmósfera, y miremos qué pasa con la temperatura. Recordemos que el punto en el que estas curvas cortan la presión en una atmósfera es la temperatura normal de ebullición. Entonces, vemos que para la curva negra, que es la del solvente puro, esta temperatura normal de ebullición es menor a la de la curva punteada, es decir, la de la solución. Por lo tanto, vemos que el punto de ebullición o temperatura de ebullición de la solución es mayor al de la del solvente puro. Bien. Y esto lo podemos calcular con esta fórmula. Estamos definiendo un delta de temperatura que va a tener signo positivo porque es un ascenso bulloscópico, y está definido entonces como la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. A su vez, eso se puede escribir como una constante bulloscópica, que es propia del solvente,
por la molalidad del compuesto, por este factor I de Van 't Hoff, que justamente lo que nos está señalando es cuántos moles de partículas se van a generar a partir de un mol del compuesto. Entonces, ahora lo único que hacer en el punto B es básicamente aplicar esta ecuación y de nuevo tomar los parámetros específicos para esta solución. La constante bulloscópica, si lo recuerdan, era uno de los datos que nos daban del agua. Fíjense que tiene unidades de Kelvin por kilogramo sobre mol. La molalidad la conocíamos, era un dato del problema, y el factor I de Van 't Hoff justamente es 3, porque se van a generar 3 moles de partículas por cada mol de cloruro de calcio. Si hacemos esta cuenta, nos da que el ascenso bulloscópico es de 0,84 Kelvin, que es lo mismo que decir también 0,84 grados centígrados, porque estamos hablando de un delta de temperatura. Y como la escala de Kelvin y la escala de grados centígrados tienen la misma diferencia, nos va a dar lo mismo en qué unidad lo expresemos en este caso. Recuerden que si hiciéramos la cuenta, vuelvo para atrás, si pusiéramos acá los valores de las temperaturas, ahí sí que no nos daría lo mismo. Tenemos que hacer las dos en Kelvin o las dos en grados centígrados, no podemos poner una y una. Bien, ascenso bulloscópico, listo, punto B, liquidado, pasamos al punto C, tercera propiedad coligativa. La tercera propiedad coligativa que vamos a ver es el descenso crioscópico. El descenso crioscópico, como cuando hablábamos del ascenso bulloscópico y del descenso de la presión de vapor, no es una propiedad de una solución, pero no de cualquier solución, sino que necesitamos dos condiciones: que la solución sea ideal, nuevamente, es decir, que la entalpía de disolución sea 0 y se cumpla la ley de Raoult, y que el soluto no se disuelva en el solvente sólido. Entonces, si vemos este esquema de la derecha, tenemos acá abajo a la solución, al solvente puro, y arriba tenemos al sólido, que está formado por las mismas moléculas. Acá estaba pensando, por ejemplo, en agua, que el hielo flotaba arriba. Y a la derecha tenemos abajo una solución, donde tenemos moléculas del solvente y moléculas del soluto, y arriba tenemos al sólido, que está formado solamente por moléculas del solvente. Bien, la fusión siempre es un proceso favorecido entrópicamente. Recordemos que la fusión es el pasaje del estado sólido al estado líquido. ¿Por qué está favorecido entrópicamente? Bueno, porque el estado sólido es un estado altamente ordenado, en cambio el estado líquido presenta un desorden bastante mayor. Sin embargo, si comparamos ahora las entropías de cada estado, lo que vamos a decir es, bueno, la entropía del estado sólido es bastante baja, la entropía del estado líquido es más alta, hay más desorden. Sin embargo, la entropía de una solución con respecto a la de un solvente puro es mayor. De hecho, esto es lo que está atrás de todas las propiedades coligativas, si bien en este caso solo lo estoy trayendo a colación para el descenso crioscópico. Entonces, como la entropía de una solución va a ser mayor a la entropía del líquido puro, lo que podemos ver también es que la diferencia de entropía del proceso de fusión, que es pasar de sólido a líquido, o de sólido a solución, en el caso de la derecha, va a ser mayor si tenemos una solución. Creo que eso lo ven gráficamente mirando acá. Bien, entonces, vengamos un poco a recordar esta ecuación, que nos relaciona la energía libre, es decir, la espontaneidad de una reacción, con la entalpía, con la temperatura y con el cambio de entropía. Entonces, cuando tenemos el equilibrio de fases, no sé cómo expresar, cuando estamos mirando un equilibrio de fases, estamos justamente hablando de una circunstancia donde la energía libre va a ser igual a 0, porque nos encontramos en equilibrio. Por lo tanto, en este punto, la entalpía va a tener que ser igual a la temperatura por la entropía. Pero dijimos recién dos cosas importantes. La entalpía, la diferencia de entalpía para estas dos reacciones debería ser más o menos la misma, porque esto es una solución ideal. Entonces, la diferencia de entalpía de la formación de la solución debería ser 0. O sea, que nos daría lo mismo la entalpía del líquido puro, de la fusión del líquido, de este sólido al líquido puro, o de la fusión de este sólido a la solución. Ese factor debería ser igual. Ahora, la entropía dijimos que va a ser mayor para la solución. Por lo tanto, si este factor es igual, la entropía aumenta, la temperatura de la solución, la temperatura de fusión de la solución, va a tener que disminuir para poder compensar este aumento de la entropía.
Y ese es el origen del descenso crioscópico, básicamente. Si miramos nuevamente en el diagrama de fases, esta otra curva, estas dos otras curvas a las que todavía no me referí, que son las de equilibrio entre sólido y líquido, de nuevo en negro para el solvente puro, y en punteado para la solución, lo que podemos ver es nuevamente mirando una presión fija de una atmósfera, que es la presión normal. Si vemos dónde corta esta presión a la curva punteada, vemos que es una temperatura menor a la que corta la curva negra. Es decir, que la temperatura de fusión ahora de la solución va a ser menor a la del solvente puro. De nuevo, podemos expresar esto en una ecuación bastante parecida a la del ascenso ebulloscópico, solo que esta vez, de nuevo, queremos que el descenso crioscópico nos quede con valores positivos, entonces lo que vamos a restar ahora es la temperatura de fusión del solvente puro menos la temperatura de fusión de la solución, y eso va a ser igual a una constante crioscópica por la molaridad por el factor I de Van 't Hoff. Bien, entonces ahora, sabiendo eso, podemos ir al punto C y calcular el descenso crioscópico. La constante crioscópica también era un dato del problema. Fíjense que tiene las mismas unidades que la constante bulloscópica, Kelvin por kilogramo sobre mol. También tiene signo positivo, por eso tenemos que escribir este delta como la temperatura de fusión del solvente puro, que va a ser más alta, menos la de la solución, multiplicado por la molaridad, nuevamente, por el factor de I de Van 't Hoff, que sigue siendo 3. Si hacemos esta cuenta, nos da 3,07 Kelvin, que también nuevamente es igual a 3,07 grados centígrados. Recordemos que en este caso, eso quiere decir que la temperatura de fusión de esta solución va a ser 3,07 grados centígrados menor a la temperatura de fusión del agua pura, que a una atmósfera es más o menos 0 grados, ¿no? Es decir, que para esta solución sería menos 3,07 grados centígrados. Bien. Bien. Nos queda una sola propiedad coligativa por ver y un solo punto por hacer, que es el D, que nos pregunta por la presión osmótica. Entonces, nuevamente, antes de resolver el problema, charlemos un poco de qué es la presión osmótica. La presión osmótica es un fenómeno que está relacionado con la ósmosis. La ósmosis, es importante definirla, es el pasaje espontáneo de moléculas de un solvente a través de una membrana semipermeable, desde una solución pura o muy diluida a una más concentrada. Entonces, veamos eso acá en este típico esquema del tubo en U. Si tuviéramos acá tenemos una membrana semipermeable, de los dos lados en este caso tenemos solamente un solvente puro, que es agua. Si hiciéramos esto, la altura de las dos soluciones tiene que ser la misma, para estar en el equilibrio. Sin embargo, si agregamos un solvente, por ejemplo glucosa, en uno de los lados, lo que vamos a ver es que va a empezar a fluir agua, que es el solvente, desde el lado derecho, que en este caso es solvente puro, hacia el lado izquierdo, hasta alcanzar el equilibrio. Y lo que va a pasar en el momento del equilibrio es que la altura de este compartimiento va a ser mayor a la del compartimiento que tiene al solvente puro. Es decir que en este compartimento a la izquierda, donde está la solución, la presión va a ser mayor, porque recordemos que la presión va a depender de la altura de la columna de agua. Algo importante nuevamente es que esta membrana que tenemos en el medio es semipermeable. Tiene que poder dejar pasar al soluto, tiene que poder dejar pasar al solvente, que es el agua, pero no al soluto, que es la glucosa, para el otro lado. Porque si no, solamente habría un intercambio de concentraciones a ambos lados y no aumentaría la altura ni el volumen de este lado. Bien. Ahora, la presión osmótica también la podemos ver como, además de como la presión que se origina por este incremento de la altura en el lado donde tenemos la solución, podemos pensarla como la presión que habría que ejercer de ese lado, del lado donde está la solución, para que no pase solvente del otro lado hacia este a través de la membrana. Es decir, para evitar la ósmosis. Un detalle más, antes de arrancar el problema, en todas las explicaciones que vemos de presión osmótica, siempre usamos el tubo en U, porque es una herramienta muy útil para poder comprender de dónde viene el fenómeno. Sin embargo, no quiere decir que necesitamos tener un tubo en U para tener
presión osmótica. Lo único que necesitamos es 2 compartimientos con soluciones de diferente concentración, porque podría ser una solución más concentrada y una diluida también. Y necesitamos en el medio una membrana semipermeable. Entonces, el ejemplo típico, que lo van a ver en varios problemas de la guía, es el de las células, por ejemplo, glóbulos rojos. ¿Y qué pasa cuando en el medio en el que se encuentran tiene mayor concentraciones de sales que el interior de la célula? En este caso, la misma concentración de sales que el interior de la célula, en este caso, o una menor concentración de sales que el medio interior de la célula, en este tercer caso. Bien. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, ¿cómo se calcula la presión osmótica? Bueno, se representa con la letra pi de presión y se calcula como una concentración que está en unidades de molaridad, ahora no molaridad ni fracción molar, por un factor I de Van 't Hoff, vuelve a aparecer acá, por la constante R de los gases y por la temperatura. Entonces, si se fijan, algo interesante acá es que en la ecuación de la presión osmótica, en ningún lugar aparece una propiedad del solvente, sino que aparece únicamente esta constante y la temperatura. Bien. Ahora sí, vamos al problema en sí, que nos pide la presión osmótica a 25 grados centígrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como aparecía en esa ecuación, una molaridad, es pasar de lo que nosotros tenemos, que es la molaridad, a unidades de molaridad. Calcular esta molaridad, recordemos que la molaridad son moles de soluto en 1 litro de solución, y la molaridad era moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Entonces, para poder pasar esto, vamos a tener que calcular, bueno, el volumen de solución que teníamos en 1000 gramos de solvente, y para eso vamos a usar básicamente la densidad, que es uno de los datos del problema. Entonces, fíjense cómo la masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Vamos a reemplazar la masa del solvente por 1000 gramos, porque conocemos la molaridad de esta sal en esas condiciones. La masa del soluto de la sal la calculamos sabiendo la masa molar, que para eso tenemos que ir a la tabla periódica y buscar las masas de todos los átomos. Y finalmente usamos el dato de la densidad de la solución a esta temperatura. Si hacemos la cuenta, eso nos da que la molaridad es 0,53 moles por litro. Recordemos que esto es para el cloruro de calcio, no para las partículas totales. Ahora sí, sabiendo esto, podemos reemplazar en la ecuación de la presión osmótica. Acabamos de calcular la C, el factor I de Van 't Hoff sabemos que es 3, está acá al final, perdón por el desorden. La temperatura es 298 Kelvin, muy importante, va en Kelvin, porque la constante R que estamos usando acá va en unidades de litros atmósfera sobre Kelvin mol. ¿Por qué? Porque queremos un resultado final en unidades de presión, es decir, en atmósferas. Y el resultado final nos da 39,1 atmósferas. Bien, habiendo hecho esto último, hemos terminado con el problema, así que nos podemos quedar tranquilos y hacer el resto de la guía, que tiene más ejercicios sobre propiedades coligativas.